Ya, la materia que vamos a ver a continuación trata con o sobre los famosos dilemas éticos o conflictos éticos que ustedes pueden llegar a tener en el transcurso de su vida profesional. No digo de su vida normal porque ya los tienen hace rato, ¿ya? Sino que esto es más que nada orientado, ¿cierto?, al ámbito profesional. Etimológicamente hablando, esta palabra proviene del latín, ¿cierto? Significa dos ideas, dos premisas o dos principios, ¿cierto? Que se van a ver enfrentados entre sí. Dis significa dos, dilema, idea, premisa o principio. Como concepto, ya vamos a definir, como ustedes ven en su pantalla, el dilema como una situación donde se hace presente un aparente conflicto operativo entre dos o más imperativos éticos, ¿ya? ¿Qué significa que son dos más imperativos éticos que son deberes, obligaciones muchas veces o exigencias con las que nosotros debemos cumplir, ¿ya? De forma tal que ante esta situación la obediencia de uno implica necesariamente transgredir o pasar a llevar el otro, ¿ya? O sea lo que sea que yo haga, sea cual sea la decisión que tome, voy a pasar a llevar uno de estos principios. ¿Ok? Entonces, en general, se llama dilema ético cuando una persona tiene razones para llevar a cabo dos o más acciones, cada una de las cuales va a favorecer un principio diferente y no se puede cumplir sin pasar a llevar alguno de los otros, o del otro, o al otro, ¿ya? Como ustedes quieran. Entonces, en esta situación, estamos prácticamente condenados a cometer una transgresión o una falta. Sin importar lo que hagamos, ¿ya? Vamos a hacer algo correcto, pero también algo equivocado, porque estamos faltando a una obligación, a un deber o a una exigencia, ¿ya? Yo creo que ya a lo largo de su vida se han visto en situaciones dilemáticas donde han tenido que elegir o escoger, ¿ya? ¿Cuál es el secreto de esto, de los dilemas, de los conflictos éticos? Em, ¿cómo resolverlos? ¿Ya? Y para eso normalmente nosotros aplicamos ciertos pasos, ¿ya? Que son bastante sencillos, que normalmente casi de forma natural o directa eh, en en nuestra mente, ya en nuestra conciencia, ya lo tenemos, ¿ya? Después, lo que vamos a necesitar para poder continuar con este orden de ideas es justificarlo, ¿ya? Cosa que cualquier otra persona que probablemente se encuentre ante esa misma situación dilemática o ese mismo conflicto, producto de ese análisis, haya hecho lo mismo o haya tomado la misma decisión. Y si no lo hizo de esa forma, hay que tener, ¿cierto?, el respaldo de por qué nosotros sí tomamos esa decisión, ¿ya? Entonces tenemos esa justificación y también debemos tener en claro la consecuencia que va a tener, ¿cierto?, a nuestro alrededor, en el entorno, ¿ya? Esa acción o esa decisión que nosotros tomamos para resolver alguno de estos tipos de conflictos o de dilemas, ¿ya? Así funciona a grandes rasgos. Ahora lo vamos a ver ya en detalle. Entonces, como concepto, una situación en la que se hace presente un aparente conflicto operativo entre dos imperativos éticos en forma tal que la obediencia a uno de ellos implica la transgresión del otro. ¿Ya? ¿Cómo se resuelve normalmente un dilema? Y acá están los tres pasos, ¿ya? Hay muchos más, pero esto es lo más básico, ¿ya? Para que lo entiendan, de cómo resolverlo. Primero, lo que se conoce como la primera aproximación, ¿ya? Esto es casi algo que ustedes tienen desarrollado o adquirido de fábrica, ¿ya? A través de su experiencia, de su vida, ¿ya?
de sus creencias, de su educación. Es casi una reacción visceral, algo automático. Esta primera aproximación es sumamente importante. ¿Por qué? Porque casi siempre es la solución o la decisión que ustedes tienen para tratar de aclarar o de salir de este dilema o de este conflicto. Esta primera aproximación normalmente es la solución definitiva, salvo que ocurra algo que sea muy potente que nos haga cambiar de opinión. Cada uno de ustedes ya viene con una serie de posibles soluciones. La que ustedes casi de forma automática piensan o creen que es lo que se conoce como una primera aproximación. Después tenemos que buscarle la consecuencia y la justificación. Y como les dije anteriormente, es muy difícil que me convenzan o que yo cambie de parecer, según cierto, nuestra escala valórica. Ahora, otra cosa que es bastante interesante tener en cuenta cuando tenemos una situación conflictiva o dilemática es la cantidad de información que nosotros tenemos disponibles al momento de vernos enfrentados a este tipo de situaciones. A medida que va cambiando también la información, puede que vaya cambiando nuestra forma de resolver los dilemas y también nuestra primera aproximación, ¿ya? Por eso digo que esto es casi una reacción automática. Esta primera aproximación es entenderlo, ¿ya? Este, este dilema, este conflicto, ¿ya? Como la elección entre lo correcto y lo incorrecto, a grandes rasgos, ¿ya? Ahora, si bastara solo con esto, solo tendríamos que tener bien establecidos los principios y valores que rigen la vida del que está en la situación dilemática y aplicarlo, ¿cierto?, al caso específico, construyendo una decisión o una elección coherente, ¿ya? Coherente y consecuente. No es muy difícil esta elección entre lo correcto e incorrecto cuando se tienen claros los principios y valores, ¿ya? Cuando se pone más complicado o más complejo, cuando hay que llevar a cabo la elección asumida. ¿Por qué? Porque cuando uno ya ejecuta una acción que ya fue previamente analizada y decidida, es cuando se producen las consecuencias, ¿ya? Entonces ahí actúa el principio de la responsabilidad, que precisamente es hacernos cargo de las consecuencias normalmente de nuestros propios actos, nuestras propias acciones y también de nuestras propias decisiones. Esto va a tener, como les dije anteriormente, una, un efecto en el mundo exterior, en nuestro entorno. En segundo lugar, viene la consecuencia, ¿ya? Que es llevar a cabo esta solución adoptada y que va a provocar distintas reacciones en los afectados y nuestro entorno. Y sin duda es lo más difícil de ejecutar, ¿ya? Salvo cosas relativamente sencillas que son cotidianas, ¿ya? La idea de esta consecuencia es simplificarlo tanto que casi sea lo mismo que la primera aproximación, ¿ya? Que la misma justificación de la primera aproximación también sea de la consecuencia, ¿ya? La lógica es transformar las opciones que yo tengo, que son muchas normalmente, en alternativas, ¿ya? Cuando hablamos de alternativa es o lo uno o lo otro, ¿ya? No hay más variantes. Entonces acá lo vemos como lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto, lo justo, lo injusto. Es esa la alternativa. Se reduce a un camino donde elijo cierto imperativo en desmedro del otro o elijo el otro en desmedro del primero. ¿Ya? Son solamente dos alternativas. ¿Ok? Y lo tercero, o el tercer paso, es la conclusión. ¿Ya? El dilema solo se resuelve llegando, ¿cierto?, a esta simplificación de la primera aproximación. O sea, mientras más sencilla la consecuencia y la justificación, ¿cierto?, mejor. Donde nuevamente se plantea el problema de la consecuencia. O sea, la subordinación de nuestra acción a la elección ética. Cuando hablamos de ética, es en el sentido de éticamente correcto. ¿Ya? ¿Qué es lo que se está tratando de hacer acá? Entonces, en resumen,
o como conclusión, los dilemas éticos son un elemento de gran interés que ponen a prueba, ¿cierto?, nuestras convicciones, ideas, creencias, principios, valores, etcétera. Nos enseñan a pensar, a reflexionar, a meditar, ¿cierto?, sobre lo que nos motiva y cómo organizamos y participamos en nuestro mundo, ¿ya? No es algo genérico, abstracto o ajeno a nosotros, sino que pueden formar parte de nuestro día a día, ¿ya? Nosotros a veces, sin darnos cuenta, estamos expuestos a muchos dilemas, a muchos conflictos éticos muchas veces, ¿ya? Y la solución que uno adopta, eh, aunque parezca sencilla, es, como les dije, una solución al mismo conflicto y nos permite seguir, ¿cierto? Y hacernos cargo de nuestro acto de manera responsable, ¿ya? Por eso que les digo que nosotros tenemos casi la solución a todos los dilemas que se nos plantean, casi automáticamente, ¿ya? Casi automáticamente por lo mismo, por esta práctica que tenemos. Entonces, no significa, ¿ya?, que no existe una única solución, perdón, sino que cualquier solución, a su vez, puede que implique un nuevo problema, ¿ya? Por eso hay que respetar todas las opiniones que tienen buen fundamento, ¿ya? Entonces se postula la idea de que la resolución de los dilemas es más que nada una posibilidad dentro de estas alternativas, ¿cierto? Teníamos una opción o varias opciones que se traducen en alternativas y esto es una posible salida o una posible solución. No es algo normalmente categórico, ¿ya? Porque aunque no queramos, estamos pasando a llevar un principio, ¿ok? Entonces acá aplicamos esa idea de que hay que saber vivir con ello, con las decisiones y con las consecuencias de nuestras propias decisiones, ¿ok? Entonces se deduce que no siempre, o muy pocas veces, o casi nunca, es posible dar una respuesta categórica, ¿ya? Muchas veces debemos quedarnos con, o contentarnos ya, con la elucidación del conflicto, lo que significa una especie de esclarecimiento. O sea, que la idea quede mucho más clara sin poder necesariamente encontrar una solución que sea 100% satisfactoria, sino que era, a nuestro parecer, lo más lógico, lo más correcto, lo más justo, lo más bueno, o al contrario, lo menos dañino, lo menos perjudicial, etcétera, ¿ya? Entonces, tenemos, ¿cierto?, la primera aproximación, que es casi la solución automática que yo tengo al dilema que se me plantea, la consecuencia que es adaptar esto a una alternativa, ¿ya? Y la conclusión o la justificación, ¿ya?, que es adecuarlo, ¿cierto?, a lo más correcto o a la elección éticamente correcta, ¿ya? Entonces acá hay una especie de ejemplo para que ustedes entiendan más o menos cómo funcionan estas cosas. Este es un ejemplo bastante sencillo, bastante cortito, ¿ya? Platón lo plantea de la siguiente forma. Como ustedes ven en su pantalla, él decía que una persona le presta a un amigo un arma, ¿ya? Poco después, el dueño del arma decide matar a una persona y para hacerlo le pide de vuelta el arma a su amigo. En el caso específico, ¿ya?, de este dilema, se puede usar el siguiente análisis. El dilema acá no es cumplir o no con la promesa, que es la obligación de devolver el arma que yo pedí prestada, sino que el problema sería ser o no ser cómplice de un asesinato o de un homicidio. Si yo devuelvo el arma, claro, cumplo con la palabra empeñada, ¿ya? Y quedo bien con mi amigo, pero si se la devuelvo,
me expongo a que él la utilice y me transforme en cómplice, aunque yo no sea el dueño. Yo sabía lo que iba a hacer, por lo tanto igual me voy a ver involucrado. Si puedo vivir con eso, claro, se la devuelvo, no hay problema. Yo tomé esa decisión, por lo tanto esa era la solución. Ahora, si yo no le devuelvo el arma, cuando él me pide esto, ¿cierto? Y me cuenta además para qué la va a utilizar, voy a quedar mal con mi amigo, puede que incluso ponga en peligro la amistad, ¿ya? Incluso la validez de mi palabra empeñada, pero podría evitar eh, un homicidio. Entonces, ¿qué hacer? ¿Ya? ¿Cómo salgo de eso? ¿Ok? Entonces, analizándolo así, esto se transforma en algo bastante simple, donde tengo que acudir a los principios y, según lo que yo sé, según mi educación, según mi formación, lo más importante casi siempre, ¿ya? Es el respeto a la vida, el respeto a todos los seres vivos, a todo lo que tiene vida. Entonces, así estaría justificada mi negativa de devolver el arma a mi amigo, ¿ya? Esto a modo de ejemplo. Acá, claro, por una cosa de contexto, de sociedades, de moral, de historia, hay algunas consideraciones que se han tenido en cuenta para justificar ciertas cosas, ¿cierto? Como por ejemplo que se le puede dar muerte a un esclavo porque su vida no es valiosa. Un esclavo no es persona, no tiene nuestros mismos derechos, ¿ya? Después también se puede justificar la pérdida de una vida por razones patrióticas, ¿cierto? Como una guerra, ¿ya? Por razones familiares, por razones legales, ¿ya? Etcétera. Pero todo ello no está dentro del dilema, sino que se nos pueden ir agregando, ¿cierto? Por la cantidad de información que tengamos. Si partimos de la base de que acá el dilema es el respeto por la vida, ¿ya? Y el respeto a ese principio, cuando hay guerra, eh, ¿cierto? Necesariamente o inevitablemente va a existir muerte, ¿ya? ¿Eso es justificación para quitar la vida de alguna persona, de nuestros soldados, por ejemplo? ¿O para que le quiten la vida a los soldados enemigos? ¿Es justificación suficiente? ¿Matar o morir? En el caso de razones legales, no sé, el que cometa delitos de violación de menores de edad merece la muerte. Hay que matarlos a todos los pedófilos y los violadores. No merecen vivir. ¿Es justificación eso también? Entonces da para analizar. Si uno dice que sí, claro, no hay problema, se modifica, ¿cierto? Em, la ley, se implementa esto nuevamente y empezamos a em, castigar con la pena máxima, que sería la pérdida de la vida, a todos los que cometan ese tipo de delito. Y ahí tendríamos otra justificación, ¿cierto? El daño irreversible, irreparable que se hace a los niños, etcétera. Se podría hacer perfectamente. Por razones patrióticas se ha hecho desde que el mundo es mundo, ¿ya? Entonces siempre se están buscando justificaciones para eh, poder privar de la vida a las personas, que se supone que es el principio máximo, el respeto por la vida de los seres humanos, ¿ya? Entonces, así nos vamos viendo enfrentados a distintos tipos de dilemas. Ahora, en lo que respecta a nuestra materia, ¿cierto? Nuestra profesión, nosotros nos vamos a ver enfrentados normalmente a distintos tipos de dilemas, sobre todo al principio de la vida y también al término de la misma y durante. Pero al principio y al término, ¿por qué? Porque nosotros nos encargamos de cuidar a las personas, ¿cierto? Durante todo el ciclo vital.
Incluso antes de que ya nazca una persona, podemos vernos enfrentados a distintos tipos de dilemas, que es lo que vamos a ver a continuación, ¿ya? En relación al inicio de la vida, lo primero que debemos tener en cuenta es qué es la vida, ¿ya? Y cuándo ésta inicia. ¿Qué es la vida? ¿Qué me pueden decir al respecto? Y esta es una pregunta para ustedes que son de ciencias de la salud. ¿Qué es la vida? Lo contrario de la muerte, es un derecho. eh, Desde el punto de vista religioso, es la unión de cuerpo y alma. ¿Qué cosa? ¿Qué es la vida? ¿Es un regalo? ¿Es un milagro? ¿Qué cosa es? La existencia de un ser vivo. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más me podrían decir? Tienen que buscar qué es la vida, ¿ya? Como tarea para la casa, porque se los voy a preguntar, ¿ok? Ahora bien, una vez que ya sabemos qué es la vida, tenemos que determinar cuándo empieza o cuándo comienza la misma, ¿ya? La ley ya se puso en este caso, ¿cierto? Y el artículo 74 de nuestro Código Civil nos habla de la existencia legal de una persona, ¿ya? Entonces la ley nos da dos tipos de existencia, una natural y una legal. La que ustedes ven en su pantalla es la legal y nos dice la ley que la existencia legal de toda persona empieza o principia al nacer. Esto es, ¿cierto? ¿O qué se entiende por nacer o nacimiento? Al momento en que se produce la separación completa de la madre de la criatura, ¿ya? Por lo tanto, antes de nacer no existe legalmente una persona, ¿ya? Y el mismo artículo, ¿cierto? Dice que la criatura que muere en el vientre materno o que perece antes de estar completamente separada de su madre o que la hayan separado y no haya sobrevivido un momento siquiera, se presume o se da por hecho que no existió jamás, ¿ya? Entonces, esa criatura que está en el vientre materno, ¿ya? Que todavía no existe legalmente, es una forma de vida, hay vida ahí. Les voy a plantear la pregunta de nuevo, de otra forma. ¿Cuándo se inicia la vida? Y si no me responden esto, ya le encuentro el colmo. ¿Cuándo comienza una vida? No, al nacer no. Al nacer empieza la existencia legal de una persona. ¿Cuándo empieza la vida? ¿Saben lo que es la concepción?
la vida o la existencia natural, ¿cierto?, de los seres vivos, normalmente de nosotros, de las personas, empieza al momento de la concepción. Ahora, necesito que ustedes me digan y que ustedes me expliquen a mí qué es la concepción. Porque si ustedes se fijan, lo que está al final dice el artículo 75 del Código Civil protege la vida del que está por nacer. Entonces, si todavía no hay existencia legal de la persona, significa que hay una natural, significa que hay vida, por algo se protege, ¿ya? Entonces los jueces pueden tomar todas las medidas necesarias que ellos consideren pertinentes para proteger la existencia del que todavía no nace, si es que creen que peligra de algún modo, ¿ya? De este no nato. Exactamente, la concepción se produce al momento en que se une un esperma y un óvulo, ¿cierto? Y después se deposita esto en las paredes del útero, ¿ya? De ahí para adelante, ¿cierto? Desde ese momento para adelante, ya estamos hablando de vida. Y de ahí para adelante se protege por nuestra legislación. Como estamos en Chile, es desde ese momento. En otros lugares puede que sea otro, pero acá desde el momento de la concepción, ¿ya? Entonces tenemos una existencia natural, que empieza con la concepción, y una existencia legal, que empieza con el nacimiento, ¿ok? Entonces, ahora vamos a meternos de lleno en cuáles serían estos conflictos, ¿cierto?, en relación con el inicio de la vida. Ya sabemos lo que es la vida, o ustedes lo van a saber, ¿ya? Sabemos cuándo empieza también. Y ahora vamos a ver cuáles son estos famosos dilemas, ¿ya? A ver, tradicionalmente, y esto ya es un poco de historia, se tenía por iniciada la vida cuando una mujer tenía la percepción de que albergaba en su vientre un ente vivo, a través de los movimientos fetales, ¿cierto? Las pataditas, los movimientos que tenía el, el bebé en su vientre. Después cambia eso y se habla de la concepción para determinar el inicio de la vida humana. Eso es una postura que adoptó la Iglesia Católica, también el protestantismo, perdón, evangélico, ortodoxo, ¿ya? Y como nosotros teníamos una fuerte, al momento en que se hizo este Código Civil, que fue en el año 1855, teníamos una fuerte influencia de la Iglesia Católica. Esta fue la postura que adoptó Chile y nuestros tribunales a través de sus sentencias, ¿ya? Hasta el día de hoy. Otros señalan que eso no sería correcto, ¿ya? Porque en el blastocito aún no hay individualización y mientras no se produzca la anidación uterina en el día 14, no hay certeza de viabilidad, sino un alto riesgo de que la fecundación no dé frutos, ¿ya? Eso es lo que dice la ciencia, ¿cierto? Después de 2 semanas, ¿cierto? Cuando se anida esto, ahí ya, eh, incluso con una pérdida posterior, ya estamos hablando de una vida que tenía principio. Como la ley es la que manda, hablamos de la concepción, ¿ya? Otros indican que, según el sentido común, inicia la vida cuando se entra en relación con otros, o sea, cuando la mujer se entera de su embarazo, ¿ya? Lo acepta y se convierte en madre asumiendo la responsabilidad que se le viene encima y el vínculo con el nuevo ser. O sea, esto es una especie de aceptación ya más personal y social también. En ese momento inicia la vida, ¿ya? Como les dije, acá la postura es la de la concepción. Hasta que se modifique eso eh, y gane lo que dice la ciencia, ¿ya? Ahora, el primer problema
o el primer gran dilema que se produce con el inicio de la vida es la anticoncepción, ¿ya? La Real Academia de la Lengua Española lo define como la acción y el efecto de impedir la concepción. Así de simple, así de sencillo, ¿ya? La Iglesia católica, ¿ya?, la entiende como la interferencia deliberada en el acto marital para prevenir la concepción y además agrega que ello es un acto inmoral, ¿ya? O sea, para la Iglesia Católica, todos los mecanismos anticonceptivos son inmorales, ¿ok? Hay una encíclica, Humanae Vitae, ¿cierto?, del año 68, que señala que la relación sexual es un acto de amor y de procreación, y además declaró inmoral toda acción que se proponga hacer imposible la procreación, ¿ya? Ustedes pueden sacar sus propias conclusiones. Es una postura bastante rígida, bastante arcaica también, ¿ya? Pero así lo ve la Iglesia, que durante mucho tiempo tuvo bastante poder y predominaba el criterio para, incluso para gobernar los países, hasta que se hizo esta separación del Estado y de la Iglesia. Entonces, desde siempre, desde el punto de vista religioso, em, la religión y la sociedad han apoyado la idea de familias con muchos hijos, ¿ya?, con el objetivo de perpetuar la especie y que sirvan de soporte, ¿cierto?, a los progenitores. Por ello, inicialmente la anticoncepción es antinatura o contraria a la naturaleza, ya que existen periodos de anticoncepción natural, ¿cierto?, basadas en el calendario y en la temperatura basal de la mujer, o sea, la, la menstruación, ¿ya? Si usted quiere tener relaciones sexuales, según la iglesia o según esta postura, y no concebir, tiene que hacerlo en ese momento. Pero eh, los que tenían este tipo de relación sexual también era considerado un pecado, ¿ya? Entonces, a través de la culpa, había que hacerlo en época fértil, ¿ya? Como ustedes bien saben, antiguamente era un 50 y 50% de posibilidades de que una mujer quedara embarazada al tener relaciones sexuales, ¿ya? Era casi seguro que venía ahí con procreación. Entonces, la iglesia rechaza la anticoncepción artificial y eh, postula tres grandes argumentos. ¿Cuáles son estos? El primero de ellos es que la sexualidad, al separarse artificialmente de la reproducción o de la procreación, como ellos la llaman, deja de ser una relación amorosa y se convierte en una función hedónica, o sea que solamente busca la satisfacción y el placer, ¿ya? Segundo, la libre disponibilidad de anticonceptivos facilita además una relajación moral, sobre todo en forma de que se desarrolle una promiscuidad sexual pre y extramatrimonial incluso. Sí, pues, efectivamente. Como les digo, esto es la postura clásica o la doctrina clásica, ¿cierto? La de la iglesia, los pro vida y todo eso. Yo solamente cumplo con informárselos. Ustedes verán si están de acuerdo o no con ello. Y obviamente que es tema de debate y de mucha discusión, ¿ya? Pero ustedes tienen que tener toda la información disponible. Entonces, claro, acá al haber anticonceptivos, total, puedo tener relaciones con cualquiera y no va a pasar nada, no voy a procrear.
Entonces eso me ayuda a tener, ¿cierto?, una promiscuidad más desarrollada y a estar con uno, con otra, etcétera. Antes del matrimonio, ¿cierto? Y una vez teniendo el vínculo sagrado del matrimonio, podría también tener relaciones con otra. Y eso también me convertiría, ¿cierto?, en un adúltero, ¿ok? Y ahí ya está esa relajación moral que le preocupa a la iglesia, ¿cierto? Y también el tercer argumento que ellos indican es que muchos artefactos o mecanismos, ¿cierto?, anticonceptivos implican riesgos biológicos para la mujer y también riesgos para futuros embarazos. Eso en algunos casos incluso ha tenido apoyo científico. Hay algunos estudios que demuestran que si las mujeres toman mucho o durante mucho tiempo o desde muy temprana edad pastillas y todas estas cosas anticonceptivas, después cuando de verdad quieren procrear, no pueden o tienen mucha dificultad, ¿ya? Entonces podría poner en riesgo cuando sí de verdad quiera procrear, ¿ok? Entonces la iglesia se apoya bastante en la moral, ¿ya? En esta moral cristiana, en la culpa, en el pecado también, por así decirlo. Para ellos el desenfreno sexual que produce esto tiene una contraexcepción que la podría legitimar, ¿ya? Donde fracasa esta unión entre procreación y la moral, ¿ya? En el caso de violaciones, en el caso de la prostitución, ¿ya? En el caso de sexualidad forzada dentro del matrimonio, sexualidad fuera del matrimonio y también en el caso de embarazos no deseados. Ahí nos sirven mucho estos argumentos y un mecanismo anticonceptivo podría salvar de tener, en definitiva, una procreación que nunca fue deseada, que es lo más importante, ¿cierto? Se dice que las personas tienen hijos porque de verdad lo desean, no por accidente. Entonces, ahí estaría la contracepción, ¿ok? Ustedes ven si les acomoda o no. Eso en relación con el primer eh, dilema en torno a la vida. Ahora, la ciencia, ¿cierto? Dice que esto es bueno porque se controla la población, la transmisión de enfermedades venéreas y todo eso, ¿ya? Pero estamos hablando de los que están en contra prácticamente de la anticoncepción. El segundo conflicto o dilema que se produce acá es el de la reproducción asistida, ¿cierto? ¿Qué se entiende por reproducción asistida? El conjunto de técnicas o de métodos biomédicos que facilitan o sustituyen a los procesos naturales que se dan durante la reproducción. Ya, adivinen quién se opone a esta reproducción asistida también. Solamente con lo que acabamos de leer. Esa pregunta es bastante personal. A ver, en relación al aborto, no sé si soy pro aborto, tampoco estoy en contra, sino que estoy con una posición más neutral, en el sentido de que, claro, em, es la mujer la que tiene que decidir, ¿ya? Es la mujer la que tiene que decidir, pero también si se les da libertad, ¿cierto? Para decidir, también tienen que hacerlo de manera consciente y de forma muy responsable, que es por ejemplo lo que el temor que había en Argentina,
¿cierto? Cuando se implementó este aborto libre, gratuito, espontáneo, seguro, legal, el mayor temor que había era que las mujeres trasandinas fueran a abortar todos los días y a cada rato, ¿ya? Y algo que se ha estado demostrando según las estadísticas es que desde que está esta ley no han aumentado las tasas de aborto, lo que significa que eh, tienen la ley para hacer uso de ella, probablemente en situaciones específicas y no todos los días y a cada rato. Igual se cuidan, ¿cierto? Y eso es como la idea de esto, ¿ya? Cada uno ve dónde le aprieta el zapato. Entonces, no estoy en contra del aborto, para nada, porque hay que estar ahí en la situación. Depende de cada mujer, en realidad. Pero tampoco estoy a favor de que aborten por cualquier cosa, tampoco. No. Acá en Chile, por ejemplo, ¿cierto? Hay ciertas causales que lo vamos a ver un ratito más. Em, pero yo creo que como está la cosa, en un futuro no muy lejano también se va a llegar a tener un aborto libre, gratuito, seguro, legal, em, similar a lo que tiene Argentina, ¿ya? Donde la mujer, ¿cierto? Al tener estas libertades, estos derechos reconocidos, em, puede hacer un buen uso de ellos, ¿ya? Esa es la idea. Prodecisión. Ese es un término nuevo, no lo había escuchado nunca. Claro, si acá cada uno sabe dónde le aprieta el zapato y yo no me puedo meter normalmente, o sea, yo puedo dar una opinión desde mi punto de vista y basado en la estadística, en el conocimiento científico, en las sentencias judiciales, ¿cierto? En los procesos, en mi experiencia. Pero hay que estar en los zapatos de la persona afectada, ¿ya? A ver si es que se puede llegar a tratar de entender, al menos tratar, porque no hay garantía de que sí se pueda entender efectivamente. Si usted le pregunta, y también esto tiene que ver bastante el fenómeno cultural, social, el grupo etario, la educación que tuvieron. Si usted le pregunta a una mujer de 60 años y a una de 20, le van a dar una montaña de argumentos igualmente válidos, porque en distintas épocas, según lo que ellos vivieron, según lo que se les fue enseñando, claro, en este tiempo era así, pero ahora es así. Entonces, esas son discusiones eh, sabrosas, tienen muy buenos argumentos. La pena de muerte. Sí, yo estoy a favor de la pena de muerte para ciertos delitos. Y también, o sea, no solo porque usted haya cometido un delito que lo maten, sino que tiene que haber ciertos requisitos también. No sé, casos de reincidencia o tipos que tienen muchos antecedentes, no de buenas a primeras, ¿ya? Si lo que se pretende es evitar que ocurran delitos que merezcan pena de muerte, hay que al menos hacer el intento de tratar de educar, ¿ya? Si ya no hay caso y son tipos que tienen cero respeto por la vida, por las personas, mm, es fuerte, pero sería una solución. Yo no sé si ustedes sabían, pero en Chile hasta el año 89 estaba implementado el sistema de la pena de muerte, ¿ya? Pero desde que Chile recuperó la democracia y en virtud del Pacto de San José de Costa Rica, se modificó el sistema penal, ¿cierto? Y se cambió la pena máxima, que era en ese tiempo la pena de muerte, por el presidio perpetuo calificado. Significa que son 40 años de privación de libertad efectiva sin derecho a beneficio alguno. De hecho, los últimos que fueron condenados a muerte fueron los psicópatas de Viña, que eran unos carabineros. Incluso hubo hasta una novela que da en el Canal 13 de eso, ¿ya? Pero tiene que verse muy bien cuáles van a ser los delitos que podrían tener pena de muerte, ¿ya? Porque tampoco se puede implementar para todo y a cada rato, porque si no, yo sé que voy a cometer cualquier delito y me van a matar, voy a ser mucho más violento, más agresivo y voy a cometer muchos más delitos, mucho más elaborados, ¿ya?
Si por ejemplo en Estados Unidos, que todavía en algunos estados tienen penas de muerte, no disminuye la tasa de delincuencia ni de crimen. Sí, igual o peor. ¿Ya? Lo de la prisión de por vida, no sé tampoco si será una buena medida, pero es discutible. ¿Ya? Yo soy de la opinión de que retribuyen el daño que hacen a la sociedad con trabajo, no con trabajo forzado, pero sí con, con trabajo, porque así aprenden algo también, que los puede sacar de ese círculo vicioso. Algunos dicen que la muerte no es un castigo, sino que es un premio. Lo de la castración igual es fuerte, es un poco medieval, pero quizás sea efectivo, porque al menos se evita que lo vuelvan a hacer. Sí, es como el objetivo que se tiene. Ya, a ver, nos fuimos por otro lado. Por dos, por dos, por dos, por dos. Ya, ahí sí. Ya, sigamos. Si volviésemos a la Edad Media, habría muy poca población viva, porque volveríamos a la Inquisición, a la justicia por mano propia y todo eso. Se empezaría a llevar mucho los derechos de las personas. Bueno, como les dije, adivinen quién se opone a esto de la reproducción asistida, ¿cierto? Porque estos métodos o técnicas facilitan o reemplazan los procesos naturales que debiesen haber durante la reproducción. Obviamente, la iglesia, ¿ya? La fertilización asistida o artificial se basa en la prohibición de que la vida tiene un origen divino, ¿ya? Y que los seres humanos no se reproducen, sino que procrean. ¿Por qué procrean y no crean? Porque lo hacen en ayuda del creador, del divino, ¿cierto? Se supone que Dios está metido en cada creación de vida, ¿cierto? Y que lo hace en conjunto con los seres humanos, ¿ya? Y ellos participan de este proceso divino de la creación de la vida. Se dice que la vida es un regalo, ¿cierto? De ahí viene esto. Prueba de ello es la presencia de un alma inmortal en todo ser humano que deriva, ¿cierto?, de este acto sexual o de esta procreación. Cuando ustedes le hacen una autopsia, ¿le pueden encontrar el alma a la persona? ¿Dónde se va ese alma cuando usted muere? Hay una película que trata de esto que se llama 21 gramos, que se supone que es el peso del alma, que son los 21 gramos que se pierden cuando usted muere, mágicamente. Es bastante buena. Entonces, esa alma inmortal es la prueba de la divinidad, del origen divino que tiene el ser humano, ¿ya? Y todos los argumentos que está hecho a imagen y semejanza del creador y todo eso, ¿ya? Por lo tanto, esta infecundidad o infertilidad que tienen las mujeres en una primera instancia, ¿cierto? Y después los hombres, a lo largo de la historia, no solo es una disfunción biológica, una enfermedad, sino que también era un estigma social y también psicológico. Incluso autorizaba, ¿cierto?, a disolver el matrimonio en algunas sociedades, incluyendo la nuestra, y religiones para ayudar al varón para que tuviera descendencia, ¿ya? Si yo, por ejemplo, em, me casaba con una señorita, eh, por definición, nuestro Código Civil dice que el matrimonio es un vínculo que une a un hombre y una mujer, ¿cierto?, de manera indisoluble y para toda la vida con el fin de vivir juntos, auxiliarse mutuamente y de procrear, ¿ya? Si yo me casaba con ella y mi intención o el motivo por el cual yo me casaba era precisamente tener hijos y ella no podía y no me lo dijo sabiéndolo o después de se entera que no podía tener hijos, yo podía anular ese matrimonio, ¿ya? El amor pasaba a segundo plano, todo el asunto, ¿ya? A ese nivel, ¿ok? Lo mismo pasaba con el
varón. Si la mujer quería procrear o tener descendencia y el hombre no podía, también se le autorizaba, ¿cierto?, para poder disolver el vínculo matrimonial, buscar otro espécimen con el cual sí pudiese y volver a contraer matrimonio, ¿ya? Entonces, así de importante era poder tener descendencia, ¿ya? En un principio. Era usted no solamente castigado biológicamente, sino que estigmatizado socialmente hablando, que era como una persona defectuosa, por así decirlo, ¿ya? Y eso también le producía, perdón, un daño psicológico, ¿ok? Entonces, acá, como les dije, obviamente, toda técnica de reproducción asistida ha sido rechazada por la Santa Iglesia Católica, a base de los siguientes argumentos. Primero, que la naturaleza regula la capacidad reproductiva caso a caso, ¿ya? Haciendo uso de su adaptación al medio. Regulación en la que no se debe interferir por las consecuencias imprevisibles que se pueden generar, ¿ya? O sea, hay que conformarse con lo que la naturaleza le dio, ¿ya? Todo aquello que vaya en contra de ello, o de esa naturaleza, está mal, ¿ya? ¿Por qué? Porque la naturaleza es sabia y todo eso que siempre hemos venido escuchando, ¿ok? Tratar de interferir con la naturaleza puede ser muy, muy peligroso. El segundo argumento es la poca eficiencia de los mismos tratamientos, ya que el 80% de estos intentos de fertilización asistida fracasa y jamás hay ninguna que no presente algún tipo de problema, ¿ok? Esto a su vez genera mucho estrés, mucha ansiedad, ¿cierto? Todas las parejas que se someten a esto, y también mucha ilusión. Si existe, por muy mínima que sea, una posibilidad de esto, genera mucho desgaste, y si fracasa el tratamiento, la mujer o el hombre o la pareja que se somete a este tratamiento, de verdad, literalmente quedan destrozados, ¿ya? Entonces ahí viene el daño psicológico además del físico, ¿ya? Y otro argumento que se utiliza para el rechazo de estas técnicas es el alto costo económico que ello genera, ¿cierto? Y que además, por lo mismo, no todos pueden acceder al tratamiento, ¿ya? Preocupa más el bolsillo que la conciencia, ¿ok? Es carísimo, en resumen. La fertilización in vitro, los vientres de alquiler, y todas esas técnicas que, ¿cierto?, van cambiando y se van actualizando día a día con el avance de la ciencia. Además, el debate, ¿cierto?, o la discusión se profundiza con la aparición de situaciones inusuales o poco usuales, como ustedes quieran, como por ejemplo las mujeres posmenopáusicas, ¿ya?, que tienen ciertas patologías asociadas, las parejas del mismo sexo, ¿ya?, ante esta frustración, como yo le había dicho, em, y también eh, ante la idea de poder procrear, ¿ya? Algo que actualmente se ha ido poniendo más de moda, ¿ya? Donde parejas del mismo sexo incluso pueden hasta someterse a estas técnicas con espermios u óvulos de donantes anónimos, incluso pudiendo tener la crianza de los hijos así concebidos. También mujeres que aportan óvulos y úteros a otras que no pueden, ¿cierto?, concebir naturalmente, los vientres de alquiler y etcétera, ¿ya? Entonces, claro, ¿es antinatural? Sí, ¿ya? Pero eh, ayuda bastante a cumplir un sueño. O sea, algunas mujeres tienen como propósito en su vida tener un hijo,
poder tener un hijo, ¿ya? La mayoría, claro, no les interesa o no quieren o lo posponen, pero hay mujeres que darían su vida por poder ser madres y tienen tantas ganas, tanto estrés, tanta ansiedad, tanta presión que no pueden. Y eso les produce mucho dolor, mucha frustración. Porque al ver incluso yo he escuchado mujeres que dicen, ¿por qué Dios le da hijos o hijas a quienes no lo merecen? ¿Cierto? Porque los tienen botados, los maltratan, etcétera. Entonces, todo eso produce bastante sufrimiento y siempre culpan a Dios por lo mismo, ¿ya? Después se indica que, o como punto a favor, se indica que toda técnica médica que pueda satisfacer anhelos o eliminar tristezas es válida, ¿cierto? Que es lo que estábamos hablando de las ilusiones y todo esto. Es válida siempre y cuando evite causar daños o que genere más daño que lo que ya hay y respeten cabalmente la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia, ¿cierto? Que son los principios bioéticos que nosotros ya conocemos. Nuestro querido país acepta estas técnicas, ¿ya? Están legalmente reconocidas en el artículo 182 del Código Civil, que dice así: el padre y la madre del hijo concebido mediante la aplicación de técnicas de reproducción humana asistida son el hombre y la mujer que se sometieron a ellas, ¿ya? No podrá impugnarse la filiación determinada de acuerdo a la regla precedente ni reclamarse una distinta. ¿Qué significa esto en simples palabras? Que si yo, por ejemplo, soy el donante de esperma o usted la del óvulo y nace el hijo, yo no puedo venir a reclamar, ¿cierto?, que ese hijo es mío biológicamente. No, la ley descarta absolutamente eso y lo dice de forma expresa, ¿cierto? Que el padre y la madre de este hijo, a través de estas técnicas, son el hombre y la mujer que se sometieron a ellas. Nada más, no hay más discusión, ¿cierto? Para tratar de evitar todo esto que después genera más tensión, más estrés y porque en algún momento se produjo, ¿ya? Entonces con eso se tiene por resuelto el asunto, ¿ok? Incluso yo he sabido de hermanas que prestan su vientre para insertar un esperma y un óvulo de su hermana y su pareja para que puedan tener un hijo, ¿ya? Para poder cumplir el anhelo, ¿cierto? Entonces esa sería como la justificación. Siempre y cuando no haga más daño de lo que ya hay y que se respeten todos los principios de la bioética, ¿ya? El aborto, uff, tema súper complicado, ¿ya? Bueno, ya no tanto. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, nos señala que es la interrupción del embarazo, ya sea por causas naturales o por causas artificiales o provocadas, ¿ya? Para algunos, la palabra interrupción es un eufemismo, ¿cierto? O sea, una cosa que se utiliza de forma elegante para una maniobra homicida del derecho a la vida humana que está por nacer y que es indefensa. También es una maniobra que atenta contra la sacralidad de la misma y también contra su origen divino, ¿ya? La Organización Mundial de la Salud, por su parte, cree que las muertes y discapacidades que se producen por este tipo de abortos se podrían haber evitado a través de educación sexual, una buena planificación familiar, el acceso al aborto inducido de forma legal y sin riesgos, y de la atención de las complicaciones del aborto, que es como lo que estamos tratando de alcanzar y que se tiene, ¿cierto?, en algunos países, siendo el más cercano Argentina, ¿ya? En ese sentido, ¿cierto?, la Organización Mundial de la Salud plantea que las leyes y las políticas referidas al aborto deben proteger la salud y los derechos humanos de las mujeres, ¿ya? Para ello,
la Organización Mundial de la Salud cree necesario eliminar barreras regulatorias, políticas y programáticas que obstaculicen el acceso a la atención para un aborto sin riesgos y su prestación oportuna. O sea, una recomendación que ya hace rato, ¿cierto? Como 5 años atrás más o menos, ya venía dando la Organización Mundial de la Salud, era que si no se podía evitar el aborto, que fuera lo más seguro posible, ¿ya? Evitar el riesgo de pérdida de vidas de mujeres y que se pasen a llevar los derechos humanos de las mismas, ¿ya? El ente rector, ¿cierto? En cuanto a recomendaciones de política y salud, ya recomendaba que esto tenía que tener una amplia cobertura, ¿cierto? Entonces nosotros vamos bien encaminados, ¿ya? Bien encaminados. Ahora bien, esta interrupción del embarazo por causas naturales o provocadas, que atenta contra lo sagrado y el origen divino de la vida, en Chile nosotros lo tenemos regulado, ¿ya? ¿Dónde está regulado esto? En el artículo 119 del Código Sanitario. Se hizo una modificación legal, ¿ya? En este código y se introducen las famosas causales del aborto, ¿ya? Nosotros todavía no tenemos un aborto libre, o sea, sin causal, por cualquier motivo, o por el simple deseo de la mujer, ¿ya? Sino que tenemos uno regulado. Entonces, ¿qué es lo que dice este artículo? Mediando la voluntad de la mujer, o sea, con expresa petición de ella, se autoriza la interrupción de su embarazo, o sea, el aborto, por un médico cirujano en los términos regulados en los artículos siguientes. Y ahí vienen las justificaciones o las causales. La primera es que la mujer se encuentra en riesgo vital, de modo que la interrupción del embarazo evite un peligro para su vida. ¿Ya? Se acaba con una vida, pero para impedir la pérdida de otra más importante, que sería la madre. ¿Ya? En eso estaríamos hablando de técnicamente un estado de necesidad terapéutica, ¿cierto? Donde se hace un daño efectivamente, que va a acabar con la vida de la criatura que está en gestación, pero se salva la vida más importante en este caso, que es la madre. ¿Ya? El segundo caso es cuando el embrión o el feto padezca una patología congénita, adquirida o genética, ¿ya? Que sea incompatible con la vida extrauterina de forma independiente o autónoma y en todo caso de carácter letal. O sea, viene con una cosa o una enfermedad ya que le va a impedir desarrollarse con normalidad, siquiera vivir con normalidad, ¿ya? Y que le va a producir también la muerte. Entonces, para evitar eso, ese sufrimiento, eh, se puede poner un alto antes de. Y el tercer caso, que es uno que no requiere mayor justificación o comentario, ¿ya? Es cuando sea resultado ese embarazo de alguna violación. Eso se entiende perfectamente, ¿ya? Pero siempre y cuando no hayan pasado más de 12 semanas de gestación. Ahí está el gran pero, ¿ok? O sea, 12 semanas, 4 semanas por mes, sería 3 meses. Si tiene más de 3 meses, ya no se puede. Normalmente, si una mujer pasa por un proceso traumático como este, al mes ya hay síntomas de embarazo, se hacen el examen, entonces, claro, esto es lo más rápido posible. Ya después de eso, se entiende que la mujer eh, prácticamente está consintiendo el embarazo, ¿ya? En caso de que no sea así, ya tenemos un aborto ilegal donde ella podría incluso tener algún tipo de sanción, ¿ya? Ahora, en el caso de menores de 14 años, por ejemplo, una niña de 13, la interrupción del embarazo se puede realizar siempre que no hayan pasado más de 14 semanas. Se da
2 semanas más. ¿Ok? Y ojo, cuando hablamos de menores de 14 años, cualquier relación sexual, sea consentida o no por la menor, porque algunos piensan que porque tenía el consentimiento de la menor no va a ser violación, es violación igual. Nuestra legislación penal es bastante eh, específica en eso. Cualquier tipo de relación con consentimiento o sin él, perdón, con una menor de 14 es violación. ¿Cuál es el fundamento de eso? Que los menores de 14 años no tienen discernimiento, entonces no distinguen de esto, del bien y del mal. Y acá hay un adulto que evidentemente está aprovechando de esa inocencia, ingenuidad e inexperiencia sexual. ¿Ya? Entonces, en cualquiera de las causales anteriores, la mujer deberá manifestar de forma expresa, previa y por escrito su voluntad de abortar o interrumpir el embarazo. ¿Ok? Se hace esta especie de solicitud de consentimiento informado, como se llama. ¿Ya? Cárcel de por vida. Bueno, en el caso de las menores de 14 años, además de la voluntad de ella, o sea, de la menor, se debe contar con la autorización del representante legal, ¿ya? A elección de la niña, si tuviera más de uno. A falta de esta autorización, entendiendo por tal la negación del representante o si este no es sabido, la niña, asistida por un integrante del equipo de salud, le pide permiso al juez, normalmente al juez de familia, ¿cierto? Para que constate la ocurrencia de la causal y sea él el que supla esta autorización. ¿Ya? ¿Cuánto se demora eso? 48 horas. Es bastante rápido. Ahora, el médico cirujano, a quien se le pidió participar en este proceso o hacerse cargo del aborto, eh, puede abstenerse de realizarlo cuando hubiese manifestado su objeción de conciencia al director del establecimiento de salud de forma previa y escrita. No solo el médico, sino que cualquier miembro del equipo que deba participar en en el aborto, ¿ya? Puede ser una enfermera, una arsenalera, etc. ¿Ya? Lo que sí, el hospital debe contar con un equipo médico que no se pueda negar, ¿ya? ¿Por qué? Porque como esto es un derecho que está reconocido por la ley, ¿cierto? Los establecimientos médicos al menos deben contar con un equipo que sí tienen que practicarlo, porque le están negando el derecho a una mujer, ¿ya? Entonces sí o sí tiene que haber uno. Puede que uno se niegue, puede que el otro se niegue, pero va a haber uno que no se va a negar, ¿ya? Y eso tiene que estar también garantizado por la ley, porque si no la mujer se puede morir, puede complicarse, ¿ya? Es lo mismo que pasa, por ejemplo, con los colegas, con los abogados. De repente a mí me llega un caso, ¿cierto? De un violador, ¿no? Que violó a una niña de 11 años. Yo digo, no, yo por una cosa de principio o de ética no puedo defender a un violador. Me niego. Ya, perfecto. Pero el juez se tiene que asegurar de que ese tipo, ese violador, tenga derecho a la defensa. Entonces va a tener que llegar algún colega o algún abogado que lo defienda. En este caso tiene que haber un equipo médico dentro del recinto que sí practique los abortos en caso de que otros se nieguen. ¿Ya? Uno o dos por lo menos. ¿Ok? Ustedes verán si están a favor o en contra del aborto. ¿Ya? Tanto esto puede afectar a hombres como a mujeres. ¿Ya? Obviamente en un 90% a la mujer. ¿Ya? Ni que ella es la que aborta y la que tiene el proceso de gestación.
¿ya? Otro problema u otro conflicto que pueda haber con el inicio de la vida es el de la clonación, ¿ya? ¿Qué se entiende por clonación? Un conjunto de técnicas de laboratorio que nos permiten reproducir tantas veces como queramos un material biológico en concreto. Pueden ser células, ADN, órganos, etc. ¿Ya? El acto de clonar equivale, en simples palabras, al de fotocopiar, ¿ya? Es decir, sacar muchas copias idénticas de algo que nos interesa. ¿Dónde está el problema? ¿Ya? Cada individuo tiene una opinión acerca de si es o no correcto clonar a otro ser humano. Si yo les pregunto a ustedes, a ver, de acá del chat, ¿quién fue el último que escribió? Ya, Carol Vázquez. Doña Carol Vázquez, ¿usted está a favor o está en contra de la clonación? ¿De la clonación? Sí. En contra. ¿Por qué? No le encuentro sentido, la verdad. ¿Para qué sirve? A ver, le voy a poner un caso un poco extremo, no sé, pero esto es hipotéticamente hablando, ¿ya? Así que no se enojen. ¿Qué pasa si muere su mamá y tiene la posibilidad de clonarla y de estar con ella mucho más tiempo? ¿No le gustaría? Eso le ofrece la ciencia. O de repente usted tuvo... Ay, perdón, ¿va a responder? Sí, me escucho. Es que sería un clon, no sería mi mamá. Ese es el problema. Ya, le voy a simplificar el asunto. Pongámonos en el caso que usted tuvo un accidente, ¿ya? Y le amputaron una pierna. Y su vida nunca más va a volver a ser igual. Y a través de la clonación, ¿cierto? De células se puede hacer una pierna, como si nada hubiese pasado. Tiene un costo alto, pero la ciencia le ofrece esa posibilidad a través de la clonación. ¿Le sirve? ¿O tampoco va a Ah, ser su pierna? en ese caso sí, en ese caso sí. Va a ser como la pierna de Alexis Sánchez que no le hacía caso. ¿Ah? En ese caso sí. ¿Sí? Ya. Doña Nicole Mamani, que fue la penúltima. ¿Usted está a favor o en contra? Ya, usted tiene otro punto de vista. ¿Sí? Cree en las posibilidades. Ya. Entonces, tan solo le pregunté a dos y ya tenemos opiniones dispersas o divididas. ¿Ven? Entonces acá, cada individuo tiene una opinión acerca de si es o no correcto clonar a otro ser humano. ¿Por qué? Por tal o cual motivo. ¿Ya? Acá la idea es producir asexualmente copias múltiples de organismos idénticos, ¿ya? Desde un punto de vista genético, genéticamente hablando, ¿ya? Todos descendientes de un antecesor común, ¿ya? Y crea en la mayoría de las personas una reacción moral negativa. No es bueno clonar, en resumen, ¿ya? La gran mayoría de las personas así lo ven. Y acá surgen algunas interrogantes. ¿Deberíamos permanecer sentados y aceptar lo inevitable sin importar cuán desagradable parezca o qué tipo de consecuencias pueda acarrear? ¿Deberíamos comenzar a formular estándares para tomar decisiones moralmente defendibles acerca de esta nueva posibilidad científica? ¿Cómo podríamos responder a eso? Es un poco complejo, ¿ya? Así que lo vamos a dejar para los talleres. ¿Qué es lo que sabemos de la clonación? Que al menos
en seres humanos todavía está prohibido, ¿ya? Yo no sé, parece que ustedes estaban muy chiquititos, pero en el 98 se hizo una clonación de una oveja, que le llamaron Dolly, ¿ya? Y se prohibió la clonación en seres humanos. ¿Qué fue lo que pasó con la famosa oveja Dolly? Murió muy rápido. Tuvo un proceso de envejecimiento irreversible que tenía muchas eh, enfermedades, fue muy débil y vivió muy poco, ¿ya? Entonces, hay cosas que no se pueden todavía mejorar, ¿ok? Como por ejemplo eso, el envejecimiento irreversible, creció muy rápido. Obviamente todo esto es con fines benéficos, pero siempre la clonación se presta para otros propósitos, ¿ya? Regular eso es muy difícil. Yo estoy en favor de la clonación, pero en cosas que se puedan clonar, ¿ya? No en personas. Cada persona, si hay algo que nos ha demostrado esto, es que es única, que aunque usted la clone, no va a ser igual al original. Desde los tiempos de Frankenstein se viene viendo eso, ¿no? Se pueden clonar células, ¿cierto? Órganos, ADN, pero clonar una persona, claro, por fuera es casi lo mismo, pero va a tener una distinta forma de actuar, de pensar, de sentir, que nunca va a ser igual al original, ¿ya? Siempre se dice que las copias nunca son iguales de buenas que el original, y eso aplica a todo, al menos yo lo veo así. Claro, es más que la psique de la persona, es el espíritu prácticamente de la persona. Eso no se puede clonar, es algo único, ¿ya? Y, bueno, cuando hablamos de clonación, ¿cierto? Diferenciamos entre la clonación natural y la clonación artificial. La natural está presente en algunas plantas o bacterias, un fenómeno que es asombroso, ¿cierto? Que producen descendientes genéticamente idénticos, y también lo podemos ver en el caso de los hermanos gemelos monocigóticos, que son frutos de un mismo óvulo fecundado, con prácticamente la misma información genética, pero igual son distintos en el fondo, ¿cierto? Cada uno tiene una personalidad distinta, una forma de ver las cosas, de pensar, de sentir, ¿cierto? Etcétera. En cuanto a la clonación artificial, que es la que nos interesa, existen tres tipos: genética, reproductiva y terapéutica, ¿ya? Cuando hablamos de clonación artificial genética, que es lo que más se utiliza por los científicos, se copian genes o segmentos de ADN, ¿cierto? De este ácido desoxirribonucleico. En la reproductiva se reproducen animales completos, ¿ya? Animales, no personas. Mientras que en la terapéutica se reproducen o se producen por clonación células madre embrionarias para crear tejido que pueda reemplazar a otro dañado. Entonces, la genética y la terapéutica son casi las que más se utilizan, ¿ya? Ya, vamos a quedar hasta acá porque ya estamos casi en la hora. ¿Alguna consulta en relación a esto?